Buenos días, familia. Qué bueno estar aquí con vosotros. Una vez superado la COVID, gloria al Señor. Hace algunos años recuerdo que una familia a la que yo conocía, pues se alarmó mucho porque de repente empezaron a ver grietas en las paredes de su casa. Primero fue una pared, apareció una pequeña grietecilla por ahí, pero luego en otra pared la grieta, surge otra grieta, esta vez mucho más profunda. Esta familia, que era muy echada para adelante, como nosotros decimos, pues vio las grietas y se animó a repararlas, a aprovechar esas grietas para hacer algo familiar. Y es así que juntos decidieron repararla. Fueron a la ferretería, compraron las cosas, explicaron qué era lo que querían, qué era lo que iban a hacer, les vendieron un sellador, les vendieron pintura, y después de aplicar el sellador en la grieta, después de pintar, de echar esa mano de pintura, pues todo quedó muy bien. Sin embargo, para su sorpresa, solo una semana más tarde, se dieron cuenta de que las grietas empezaron a aparecer otra vez, allí en el mismo lugar, y que otras paredes estaban también surgiendo nuevas grietas. Y los que somos así, pues entonces y solo entonces llamamos a un profesional, ¿no? Primero lo solucionamos nosotros. Cuando no se soluciona, pues entonces llamamos al que sabe, al profesional. Llamaron al profesional y le preguntaron: oye, mira, ¿qué problema hay con las paredes de la casa? Porque ha surgido una pequeña grieta, nosotros ya la reparamos, pero ha vuelto a surgir. ¿Qué problema tienen estas paredes? El profesional, después de examinar la casa, llegó a una conclusión y les dijo: su casa no tiene ningún problema con las paredes. Las paredes están bien. El problema de su casa está en los cimientos. Y hasta que no repare los cimientos, nunca tendrá una pared sin grietas. Creo que a todos nos identificamos con esta historia. En nuestra vida familiar, muchas veces maquillamos las grietas, las que son visibles. Las maquillamos, las disimulamos, las justificamos, las perdonamos, las minimizamos. No todo es tan malo, hay otro peor. Y tratamos de maquillar las grietas, pero no solucionamos, no atacamos la raíz del problema. Y por eso nuestra familia no es bendecida de la manera en que Dios quiere bendecirla. Y escucha esto: para que la familia verdaderamente sea bendecida, necesita tener un fundamento, un cimiento, una base sólida. Y ese fundamento y esa base necesaria para que tu familia, para que tu matrimonio, para que tu hogar sea bendecido por el Señor, es precisamente el temor del Señor, el temor a Dios. Y quiero que reflexionemos hoy, aprovechando que es un tiempo de celebración para la familia, precisamente en cómo podemos recibir nosotros las bendiciones de Dios, siguiendo lógicamente las instrucciones de Dios. Y hay un principio fundamental que todos nosotros debemos creer y que debemos practicar. Y es que el temor a Dios bendice a la familia. El temor a Dios bendice a la familia. Si tú ya tienes un hogar, yo creo que todos somos parte de un hogar, ya sea como hijos, como hermanos, como padres, como abuelos, como abuelas, como esposos, como esposas, o si tú estás aspirando a formar un hogar, presta mucha atención al mensaje de hoy. Porque lo que hoy el Señor quiere enseñarte cambiará profundamente tu vida y la de los tuyos y la de tu familia. Hay un salmo que quiero leer, el Salmo 128, lo vais a estar viendo allí en pantalla, que dice en el texto de la Nueva Versión Internacional: dichosos todos los que temen al Señor,
los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Y escucha, tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Este salmo es una de las canciones que cantaban los peregrinos judíos de camino a Jerusalén en una de las 3 fiestas que convocaba a toda la nación. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, y se me olvida una que es muy importante. Ayudadme vosotros. ¿Cuál? La Pascua. Desde luego. Este y el Salmo 127 son canciones que los peregrinos cantaban exaltando la obra de Dios y las bendiciones que Dios derramaba a las familias, a los hogares. Y el versículo 4 que acabo de leer expresa claramente: tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Si nosotros observamos bien este pasaje, vamos a ver que las bendiciones descritas en el Salmo, en otros salmos y a lo largo y ancho de toda la Biblia, para los que temen al Señor son muchas. Solo en este salmo, por ejemplo, dice que una de las bendiciones que Dios derrama sobre el hogar que le teme es que Dios prospera su trabajo. Ya es una bendición tener trabajo en estos tiempos, ¿no? Ahora imaginaros, no solamente tendrás trabajo, Dios bendecirá y prosperará la obra de tus manos. Otra bendición, gozarás de dicha y prosperidad. Yo solo la primera ya la afirmaba, Pero el Salmo, en el versículo 2, dice: gozarás de dicha y prosperidad. Luego, a través de 2 imágenes que a nosotros se nos hacen distantes, por eso, por la distancia cultural, nos dice que nuestro hogar será bendecido con gozo, con una familia donde la esposa esté contenta y pletórica y radiante. Ahí los esposos dicen ahí, amén, aleluya, que así sea, ¿no? Gloria al Señor, una esposa bella, radiante, como la que el Señor nos ha dado. Amén. No escucho hijos muy convencidos, a lo mejor y tengo que cambiar la predicación, Gloria al Señor, ¿Queréis esposas radiantes? Amén. Hombre, yo me apunto, desde luego que sí. ¿Y queréis hijos, como dice el texto, como vástagos de olivo? No es que causen alergia. No. Es que son hijos que están allí y que valen su peso en oro, ¿no? Son las bendiciones que el Señor teme, que el Señor bendice o que el Señor da a los que temen su nombre. Y buscando y buceando en la palabra del Señor, me encontré con un texto también que resalta precisamente este temor del Señor. Y es que en Proverbios 14:26 dice que el temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. Escuchad, Proverbios 14:26. El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. Esto es importante también. La Biblia nos habla de que el Señor desea y quiere bendecir nuestras familias, nuestros hogares. Estén solamente el esposo y la esposa, o haya 1 o 2 o 3 o 4 o 5 hijos. Todos los que vivan bajo el techo del hogar. ¿Queréis estas bendiciones? Porque yo sí las anhelo. Yo quiero que en mi hogar se respire el gozo, la alegría, la paz, la tranquilidad, el respeto, la comprensión, las palabras de ánimo, el aliento, la fortaleza. Que cuando esté abajo, me animen. Que cuando ellos estén abajo, yo les anime. Que yo les bendiga, que ellos me bendigan. Que ellos clamen al Señor por mí y que yo clame al Señor por ellos.
Aquí entonces surge una pregunta que es clave. Si el Señor bendice y derrama todas sus bendiciones, las que ha mencionado, y otras más que están en la Biblia, es necesario comprender primero qué es el temor de Dios. ¿Qué es temer a Dios? Sencillamente, temer a Dios es tomarlo en cuenta en todo lo que hacemos. Temer a Dios es tomarlo en cuenta en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Temer a Dios es una manera de vivir. Temer a Dios es un estilo de vida. Temer a Dios no solamente involucra el razonamiento, el pensamiento y las palabras, incluye también las acciones. Unos deciden por un estilo de alimentación vegetariano. ¿Y qué hacen? Pues la palabra lo explica claramente. Pues comen solamente vegetales. Es un estilo de vivir. No es que ocasionalmente coman vegetales, no. Día a día solo se alimentan de vegetales. Pues el temor del Señor y la vida cristiana en sí no es algo que se practique ocasionalmente. Es un estilo de vida. Y temer al Señor es, por lo tanto, un estilo de vida que afecta lo que yo creo, cómo yo hablo y cómo yo actúo. Es una manera de vivir, un estilo de vida. Ese es el temor a Dios. El temor a Dios no solamente es estar aquí de forma respetuosa durante el culto. Claro que tenemos que hacerlo. Pero eso no lo es todo. Eso es apenas un granito dentro de la playa llena de arena de lo que implica realmente temer al Señor. Eso es temer al Señor. Es una manera de vivir. Una manera de vivir en la que yo hago a un lado mis propias ideas y asumo las del Señor. En las que yo hago a un lado mis propios anhelos y pongo en mi corazón los deseos del Señor. Y el apóstol Pablo, siempre lo digo, no se puede decir mejor. Ya no vivo yo, dijo él, vive Cristo en mí. Eso es el temor a Dios, eso es el temor del Señor. Aquí la clave está entonces en lo siguiente. ¿Cómo se teme a Dios? La pregunta primera era, ¿qué es temer a Dios? Y ya hemos aprendido, es un estilo de vida, es una manera de vivir, una manera de pensar, una manera de hablar, una manera de comportarnos. ¿Cómo se llega allí? Bueno, hay dos principios en la palabra del Señor que tú debes conocer, aprender, asumir. Y asumir significa practicar. ¿Quieres esas bendiciones de Dios para tu familia? Entonces teme a Dios. ¿Quieres temer a Dios verdaderamente? Entonces adopta el estilo de vida que el Señor en su palabra te instruye y te enseña. ¿Y cómo se hace eso? Primero, doy lectura al Salmo 121, versículo 1, que dice: dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Esta es una frase poética. La poesía hebrea pues no tiene rima como la nuestra, que al final de cada frase pues hay una rima con la segunda. Una cualidad de la poesía hebrea es que la primera línea dice lo mismo que la segunda, pero de otra manera. Dicho de otra manera, la segunda línea dice lo mismo que la primera, pero de otra manera. En este pasaje, dichoso el que teme al Señor, es la primera línea. Y luego dice, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Esto quiere decir que el Salmo está diciendo que aquella persona que teme al Señor es una persona que se deleita en los mandamientos del Señor. El mandamiento del Señor aquí en este texto hace referencia a toda su enseñanza, no solamente a los 10 mandamientos, es a toda la instrucción del Señor.
Es un término genérico para decir una persona que teme al Señor se deleita en todo lo que el Señor ha dicho, en todo lo que Dios ha enseñado. Eso es lo que el pasaje está diciendo. Y fijaros, la palabra deleite en hebreo quiere decir un placer muy intenso que sacia o satisface profundamente. No es algo que, bueno, no está mal. No es algo que esté mal. Es algo que a mí me encanta. Es algo en el que yo no encuentro el momento para disfrutar, por lo que me hace sentir, por lo que me motiva, por lo que me transmite. Y aquí el salmista está diciendo, el que teme al Señor haya gran deleite en algo que verdaderamente satisface. Y aquí surge la pregunta, el acercarnos a su palabra, a estudiar la palabra, ¿es algo que yo anhelo con todo el corazón? No veo el día, la hora, ni el momento para sentarme delante de la palabra del Señor, abrirla y aprender, o me da igual. Esa es la clave. Y eso es lo que el texto está diciendo. Un ejemplo claro de este deleite en los mandamientos del Señor es el profeta Jeremías. Escucha lo que él dice sobre la palabra del Señor. Jeremías 15:16. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Yo las devoraba. ¿Qué imagen nos transmite esta idea? Devorar. ¿Cuándo se devora algo? ¿Habéis visto Discovery Channel? Animal Planet. ¿Habéis visto alguna fiera devorar a su presa? ¿Los habéis visto cómo comen? Como si no hubiese mañana. Pegan unos bocados enormes. Están ansiosos. Están en estado de alerta. No permiten que ningún otro animal, ninguna otra fiera se acerque, porque gruñen. ¿Por qué? Porque están devorando a su presa. Han caído con todo y están atentos. Oye, esa es la actitud que nosotros debemos tener ante la palabra del Señor. No permito que nada me interrumpa en este momento precioso en el que estoy meditando en la palabra del Señor, estudiándola, profundizándola, porque es mi gran deleite. Jeremías dice, ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. ¡Wow! Es sorprendente. Es sorprendente la descripción que hace Jeremías. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Para Jeremías, la palabra de Dios era algo que saboreaba, algo que degustaba. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Tu plato favorito? Venga, decidlo, que no pasa nada. Decidlo, no importa. Voy a comenzar yo, que os veo yo así un poquillo... La paella. Paella, muy bien. Olé. El cocido, muy bien, pues 2 cocidos. Muy bien, pelotas, muy bien. ¿Qué más? Patatas con huevo, bueno. Patatas con huevo, está bien, ¿eh? ¿Veis nuestros gustos, no? A mí me encanta el arroz con leche. Los postres. Los postres, para mí, ¿no? Qué bueno es, ¿eh? ¿Se os ha deseado o se os ha apetecido a veces en algún momento ese platillo que vosotros queréis? ¿Qué sucede cuando a nosotros nos gusta algo y lo vemos? Pasa algo a nivel mental. Nuestro cerebro se activa. ¿Os ha pasado que habéis visto algo, algún plato, y vuestras papilas
se os han activado y la saliva se os hace agua. ¿Sí? ¿A qué es cuando abrís la Biblia? Esa es la misma emoción, ¿no? La Biblia y empezamos nosotros a salivar. ¿Oh? Pues esa era la actitud de Jeremías ante la palabra del Señor. Y esa tiene que ser mi actitud. Y eso es lo que la palabra de Dios tiene que producir en mi mente y en mi corazón, porque yo anhelo que mi familia sea bendecida por el Señor. Anhelo. Porque les amo, porque les amamos, nosotros debemos desear, buscar y procurar todas las bendiciones de Dios para nuestra familia. Ser un peldaño de superación y no una piedra de tropiezo para todos ellos. Y Jeremías estaba diciendo aquí: Señor, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón. ¿Por qué? Porque Jeremías dice: porque yo llevo tu nombre. Y aquí está el punto de partida. Esto solo es posible si nuestra vida está en las manos de Dios. Esto solo es posible si nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor. Esto solo es posible si el Señor ha cambiado ya nuestro corazón endurecido e incrédulo por un corazón lleno de fe y de gratitud hacia su obra redentora. El profeta encontró la calma, la paz, la alegría y el gozo en su palabra y no en Netflix. Allí el profeta Jeremías pasaba horas y horas y horas y horas disfrutando, riendo, gozando, llorando, todo lo que Netflix les produce a algunos. Esa es la clave, ese es el fundamento, ese es el cimiento para un hogar y una familia bendecida por el Señor. Allí en el desayuno se sirve un plato generoso de la palabra del Señor. Y al mediodía, otro suculento plato de la palabra del Señor. Y por la cena, ya mucho, ¿verdad? No, otro plato de la palabra del Señor. Estoy utilizando hipérboles que he inspirado, he venido hoy. Estoy exagerando para deciros, hermanos, cuán importante es que nosotros entremos en contacto directo con la palabra del Señor, porque así vamos a temer al Señor, porque le vamos a conocer, vamos a saber cómo piensa, vamos a ver cuáles son sus deseos, cuáles son sus propósitos, y nuestra vida se va a orientar a esos propósitos santos y divinos del Señor. Por lo tanto, ¿quieres tú temer al Señor? Deleítate en su palabra. Deleítate en su palabra. Que su palabra para ti sea ese platillo, ese plato favorito que tú tanto anhelas. Y luego, hay un elemento también muy importante. Lo encontramos ahí mismo, en el Salmo 128, versículo 1. Dice: dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Los que van por sus caminos. No solamente temer al Señor es anhelar la palabra del Señor y desearla y disfrutarla. Es ir por los caminos del Señor. E ir por los caminos del Señor, hermanos, yo sé que esta palabra incomoda un poco. No es otra cosa sino obediencia. ¿De qué me sirve a mí tener un conocimiento de la Biblia que no me cabe en la cabeza, si al final no lo pongo en práctica y no lo evidencio en mi manera de hablar, en mi manera de comportarme? Es la obediencia a la palabra del Señor. En estos días, en estos tiempos, se fomenta muchísimo el individualismo y la independencia. Muchas personas en realidad no se sienten cómodas con que se les exija algo. Pero yo no sería fiel a la palabra del Señor si obvio que para que tú recibas las bendiciones del Señor, el Señor exige algo de ti. Y lo que el Señor exige de ti es que tú creas en Él,
que le recibas a Él, que confíes en Él, que aprendas de sus palabras y que vivas según sus instrucciones. El Señor fue claro y el Señor fue contundente. Que el que quiera seguirle tenía que hacer algo, tenía que negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo es renunciar a todo lo que nuestro corazón pueda anhelar, a todo lo que nuestros pensamientos pueda anhelar, por reemplazarlos por los deseos y por la voluntad del Señor. Antes he dicho, el temor de Dios es una forma de vivir, es un estilo de vida. Cuando una persona decide seguir a Cristo, está diciendo, voy a cambiar mi manera de vivir. Y cuando es bautizado, está públicamente diciendo, yo he cambiado mi manera de vivir. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya vive Cristo en mí. He renunciado a mi manera de vivir. Mi vida le pertenece al Señor. Recuerdo que cuando fui bautizado, en diciembre de algunos años atrás, el pastor nos había instruido muy bien. Yo recuerdo las enseñanzas, las explicaciones, hasta el día de hoy las atesoro en el corazón. Fue en una iglesia bautista y como es tradicional o suele ser común en las iglesias bautistas, el bautisterio está pues aquí abajo, ¿no? Se abre y pasamos todos, ¿no? Y entonces ya nos había instruido el pastor diciendo, Ernesto, te voy a preguntar si tú crees en el Señor. ¿Y tú qué me vas a responder? Que sí. Y te voy a preguntar que si estás decidido a seguir al Señor. ¿Y tú qué vas a responder? Sí. Tenía 16 años, creo yo, cuando fui bautizado. Pues bueno, llegó el día de mi bautismo, estaba yo ahí. Iba a decir guapo, pero es que estoy guapo siempre. Emocionado estaba ahí yo. Estaba emocionado. ¿Cómo no? Voy a ser bautizado. Paso al bautisterio. El pastor, yo como buena oveja, pues ya me pongo como el Señor, como el pastor me había instruido. Y entonces me empieza a preguntar, Ernesto, ¿has creído en el Señor Jesucristo y lo has recibido como tu Señor y Salvador? Y yo dije, sí. ¿Estás dispuesto a seguir al Señor y aprender de sus mandamientos? Sí, dije yo. Pero luego hice una pregunta que no me había hecho antes. Me dijo, ¿estás dispuesto a dar tu vida si fuera necesario por seguir a Cristo? Y yo ya estaba ahí metido, mojadito hasta la cintura. Y claro, yo me quedé, pues, pastor, de esto no hemos hablado. No lo dije así, pero lo estaba pensando. Pero esto no hemos hablado, ¿no? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Cristo si fuera necesario? Os soy sincero, no me había preguntado, no me había planteado esa pregunta. Pero fue tan importante que a día de hoy la recuerdo. Y sobre todo recuerdo lo que yo dije y lo que yo respondí ante mi iglesia en esa época. Había dicho yo, sí. Y esas palabras me siguen hoy. Y ese es el compromiso de la fe cristiana. Cristo dio su vida por ti, para que tú le entregues tu vida a Él. Y entregar tu vida a Él significa entregarle tu manera de pensar, tus propias ideas, incluso hasta tus sueños, tu familia misma, tu matrimonio, tu relación de noviazgo, todo hacerlo a la manera de Dios, porque eso es el temor al Señor, andar por sus caminos. Todo lo que yo debo pensar debe pasar por el filtro del Señor. Todo lo que yo debo creer debe ser lo que el Señor me ha revelado en su palabra. Todo lo que yo debo hacer debe pasar por el filtro del Señor. Familia, Dios tiene tremendas bendiciones para nuestros hogares, para nuestros matrimonios. Los que ya estamos casados, Dios tiene bendiciones para nosotros que quizás no hemos experimentado todavía. Y los que estáis de novios ahora mismo, o los que vais a estarlo,
o los que deseáis estarlo. Dios tiene bendiciones para ti desde el noviazgo mismo, siempre y cuando tú lo hagas a la manera de Dios y no a tu propia manera. No a lo que hayas aprendido o hayas querido aprender, a la manera de Dios. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Dios tiene tremendas bendiciones para su familia hoy. Dios sigue amando a la familia. Dios sigue amando a los hijos, a los nietos. Dios sigue amando y deseando bendecir a cada una de las familias de esta congregación, como lo ha hecho ya en el pasado y seguramente como lo está haciendo hoy. Y mi llamado y la invitación del Señor a ti hoy, en esta mañana, es precisamente a que examines tu vida y respondas a las preguntas. ¿Verdaderamente temo al Señor? No de palabras, sino con mis acciones. ¿Verdaderamente lo que yo pienso y como yo me expreso honra al Señor? ¿Verdaderamente como yo actúo, cada uno de mis actos tienen el propósito de honrar al Señor? Porque eso es temer al Señor. Hermanos, queremos familias temerosas del Señor. El temor del Señor se muestra como ejemplo a las nuevas generaciones. Por eso es importante y clave la familia y el buen ejemplo y el testimonio dentro del seno familiar. Allí está la clave. Allí está la clave. Y hoy queremos clamar al Señor porque nos haga ser hombres y mujeres temerosas de Él. Y vamos a clamar al Señor para que bendiga a nuestras familias. En toda familia hay grietas en las paredes. Todos tenemos grietas en las paredes. Hay grietas en tu hogar. Y si dices que no, es más grave todavía porque no te has dado cuenta. Todos necesitamos fortalecer los cimientos y el fundamento. Primero, de la relación de cada uno con el Señor. Nunca será suficiente. Siempre necesitaremos más de nuestro Señor. Y vamos a pedirle al Señor su bendición sobre los padres, sobre los hijos, sobre los abuelos que en este momento de la historia sois vitales e importantes como fuente de testimonio para vuestros nietos. Y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Y lo vamos a hacer todas las generaciones.